espíritu, preparándote para lo que Dios va a hacer. Y hay demonios atacando porque están viendo lo que Dios depositó. Hay un depósito eterno que desde el vientre te marcaron para ver la gloria de Dios. Algo está cayendo muy fuerte. Estoy viendo algo que está descendiendo sobre ti. Ay, mi alma alaba al Señor. Padre, yo te doy gloria, yo te doy gloria. Gloria. Yo quiero que usted le diga a alguien: quiero ver su gloria. Aleluya. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Alabado sea el Señor. Aquí el Señor hablando con Moisés. Moisés viene hablando en una trayectoria con el Señor, Dios tratando con él. Y Moisés le dice en una etapa del camino a Dios: déjame ver tu gloria. O sea, él quería ver más de Dios. Él quería ver a Dios cara a cara. Eso era ver su gloria, ver todo su esplendor como Dios. Y el Señor le da una palabra y le dice: no podrás ver mi rostro, porque no hay hombre que me vea y viva. O sea, no hay hombre que pueda ver mi rostro y quedarse vivo. Se va a morir. Entonces Dios le dice: yo te voy a mostrar, voy a pasar delante de ti, voy a cubrir tu rostro y vas a ver mis espaldas, pero no mi rostro. Pero Moisés le estaba diciendo al Señor: yo quiero ver tu gloria. Y aquí hay algo que me llama la atención y quiero que entendamos esto. Muchas personas dicen que hay gente que dicen que han visto a Dios y que Dios no puede ser visto por el hombre y que el hombre viva. Observe que aquí Dios le dice a Moisés: no hay hombre que me vea y viva. Pero Dios luego, hablando en Números 12 del 8 al 9, Dios dice: yo voy a hablar cara a cara con Moisés y él verá mi rostro cara a cara. O sea que Moisés entendió lo que Dios le estaba diciendo en ese momento. Dios le estaba diciendo a Moisés: en este momento, en la condición de humanidad que tienes, si me ves te mueres. Pero hay algo que Pablo entendió, y era que Pablo entendió que como hombre no podía ver a Dios, pero en el espíritu sí podía ver a Dios. O sea, si dejaba de vivir como hombre, si dejaba de caminar como hombre, ya él no estaba en calidad de hombre y sí podía ver el rostro de Dios. Y Moisés se transforma. Si usted sabe y ve la historia de Moisés, se da cuenta que Moisés no andaba como hombre. Llegó una etapa de su vida donde Moisés entró en niveles de ayuno que un humano no lo soporta. Entró en niveles de búsqueda con Dios que un hombre humano no lo soporta normalmente. Moisés desciende del monte resplandeciendo 40 días y 40 noches de ayuno. Y cuando llega al fondo del monte se encuentra un problema y sube al monte de nuevo 40 días y 40 noches. Un ser humano 80 días y 80 noches sin comer ya no está en calidad de hombre. Hace rato que su carne se murió. Hace rato que su instinto humano se murió. Moisés ya no pensaba y reaccionaba. Dios pensaba y reaccionaba a través de Moisés. Y Dios le dice a Moisés, y hablándole al pueblo, con las demás personas, con los demás hombres, hablaré con ellos en visiones, hablaré con ellos en sueños. Pero con Moisés voy a hablar cara a cara y él verá mi rostro. Y usted dirá: pero ¿cómo si Dios antes le había dicho que si veía su rostro se moría? Luego está diciendo: tú me vas a ver a mí cara a cara. Dios le dice en Éxodo 33: no podrás ver mi rostro o mi cara. Pero luego le dice: vamos a hablar cara a cara, porque Moisés entendió lo que Dios le había dicho. Y cuando nosotros entendemos esto, Pablo entendió esto en 2 de Corintios 3:18. Pablo dice: por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. O sea que el apóstol estaba diciendo: estamos mirando la gloria de Dios, o yo estoy viendo la gloria de Dios a cara descubierta. No tenía que ponerse un velo ni taparse. Y Pablo revela experiencia donde Dios le dice a él, y él dice: yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo vi cosas y oí cosas que a los hombres no les he permitido ver, ni expresar, ni oír. Y usted dirá: pero él es un hombre. Pero él no estaba en calidad de hombre. Y Dios quiere gente que sean humanos, pero no operen como de los demás humanos, para Dios mostrarle su gloria. Dile al que está a tu lado: ¿tú quieres ver su gloria? Tiene que ser diferente.
Todo el que quiere ver su gloria tiene que ser diferente a las demás gente. No reaccionar como reacciona todo el mundo. No creer como cree todo el mundo. No hablar como habla todo el mundo. No pensar como piensa todo el mundo. Porque todos los seres humanos piensan como humanos. Pero el hombre espiritual y el hombre de Dios piensa como Dios, porque tiene la mente de Cristo. Y eso es totalmente alcanzable. Si nosotros queremos ver su gloria, se puede alcanzar. Moisés lo alcanzó, Pablo lo alcanzó. Esteban estaba en una condición que cuando lo estaban matando a pedradas, Esteban abrió los brazos y vio el cielo abierto, y dice que la gente que lo miraba veía el rostro de Esteban como el de un ángel, y él abrió los brazos y dijo: Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo, y murió. Hoy Esteban no estaba en calidad de hombre. Un hombre humano hubiera salido corriendo, un hombre humano hubiera maldecido a esa gente, pero un hombre que andaba en el Espíritu, para poder ver la gloria de Dios, estaba reaccionando como lo hizo Cristo cuando lo tenían colgado: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí el apóstol dice: estamos mirando a cara descubierta. El apóstol Pablo decía: yo cada día muero. Y le habla al pueblo y le dice a ellos: porque aún sois carnales y andáis como hombres. Porque habiendo en ustedes celos, contienda, ira, disensiones y malicias, ¿no andan como hombres? El apóstol le reclama en el mismo libro de Corintios al pueblo que ellos, viviendo en esa categoría de vida, andaban como hombres. Y la pregunta es: si Pablo les está exigiendo que no anden como hombres y que no vivan como hombres, ¿cómo que tenían que vivir? Porque somos hombres, en el sentido de humanos. Yo soy mujer, pero esa definición en el término de humanos, somos hombres. Entonces, ¿qué Pablo le estaba diciendo a sus seguidores y reclamándole porque ellos vivían como hombres y pensaban como hombres y reaccionaban como hombres? Dándole a entender que si ellos querían ver la gloria de Dios a cara descubierta, tenían que pensar como Dios, reaccionar como Dios, caminar como Dios, porque la palabra de Dios dice que ya nosotros no vivimos nosotros, debe vivir Cristo en nosotros. Pero mientras estamos viviendo nosotros, Cristo no está viviendo en nosotros. ¿Y qué es vivir en nosotros? Es mirar a través de nuestros ojos, es oír a través de nuestros oídos, y es accionar a través de nuestras acciones. Por eso que cuando de verdad adquirimos o logramos o intentamos tener la mente de Cristo, cuando usted ve a otro ser humano, usted no lo ve conforme a sus patrones, sino usted lo ve conforme a Dios lo ve. ¿Qué es el ser humano? Una joya valiosa que Dios compró, con todo y los defectos y las situaciones que tenga. Así es como Dios lo ve. Entonces, cuando usted ve las cosas como Dios las ve, usted ve al ser humano simplemente de esa forma. ¿Qué es un mendigo que anda en la calle escarbando en la basura? Una joya preciosa y una alma valiosa. ¿Qué es un rico que está sentado en su buen Mercedes-Benz? Una alma preciosa y una joya valiosa. ¿Qué es una persona demente? Una alma preciosa y una joya valiosa. ¿Qué es una persona súper sabia? Una alma preciosa y una joya valiosa. No hay ninguna diferencia para cómo Dios los ve. Entonces el apóstol le dice aquí, en otras palabras, él dice: yo estoy mirando a cara descubierta la gloria de Dios. Y se le permitían experiencias que no se le permitían a los hombres, porque ya ellos no andaban en calidad de hombres. ¿Cómo reaccionan los hombres? Cuando tú le agredes, explotan en ira. Cuando son amenazados, amenazan. Así reaccionan los hombres. Cuando se sienten en conflicto, defienden su posición a muerte. Así reaccionan los hombres. No están dispuestos a ceder. El hombre reacciona a lo que le gusta. Si esto me gusta, estoy cómodo. Si no me gusta, me incomodo. Así reacciona el hombre. Pero Dios reacciona de otra manera. Entonces la palabra de Dios nos manda a nosotros a tener las actitudes de Dios para que podamos ser llamados hijos de Dios. La Biblia dice que debemos de ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Debemos ser compasivos como Él. Debemos parecernos a Él. Y es ahí donde comenzamos a caminar como Dios
en la tierra como Él caminó. Y no es difícil, porque Cristo dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Solo hay que estar decidido a entender que para ver la gloria de Dios y adquirir la naturaleza de Dios, porque la Biblia dice que el que anda en el Espíritu y vive en el Espíritu es un espíritu con Cristo. Y cuando usted es uno con Cristo, Él y usted operan prácticamente en lo mismo. Por eso Cristo decía que las mismas obras que el Hijo ve hacer al Padre, Él las hará también. Cristo dijo: el Padre y yo somos uno. Y le dijo a sus seguidores: yo quiero que ellos sean uno. Y no decía que ellos fueran uno en unidad, porque eso es imposible. Él le estaba diciendo: yo quiero que ellos sean uno con el Padre, así como el Padre y yo somos uno. Cristo no tenía una voluntad propia, era la voluntad del Padre. Cristo no reaccionaba de forma propia, era la reacción que Dios quería tener en el momento. Y al ellos tener esa unidad, Él le dice al Padre orando: yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. No estaba diciendo que todos los creyentes del mundo fueran uno, porque eso es totalmente imposible. Totalmente imposible. Entonces la oración de Cristo no se concedió. Él lo que le estaba diciendo era que ellos sean uno con el Padre, como yo soy uno con mi Padre. Y todos los creyentes del mundo no pueden llegar a ser uno, pero usted puede llegar a ser uno con el Padre. Pablo llegó a ser uno con el Padre. Pedro llegó a ser uno con el Padre. Se hicieron uno en pensamiento, se hicieron uno en manera de actuar, se hicieron uno en manera de caminar. Usted y yo nos parecíamos a nuestros padres terrenales. Usted ve un hijo y ve cómo reacciona el padre, y usted dice: ese niño es idéntico a su padre. Entonces eso era lo que Dios les estaba diciendo al pueblo: parezcanse a mí. Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, y vuestro Padre nos va a llamar hijos de Dios. Ahora, si yo le hiciera la pregunta, porque a veces decimos que hijo de Dios es todo el que se entrega al Señor, pero la Biblia establece que yo llego a ser hijo cuando me parezco a mi Padre. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por eso Cristo decía: sean así para que sean llamados hijos de vuestro Padre. Yo llego a ser hijo cuando me parezco al Padre. Y cuando yo me parezco a mi Padre, o trato de parecerme, o por lo menos tiene la nariz, porque yo no sé si usted ha visto que hay hijos que usted dice: no, ese muchacho no se parece nada más sacó la nariz del papá y por eso no la puede negar. Pero algo tiene que tener. Tiene que parecerse en algo a su padre. No puede decir que el padre es compasivo, misericordioso, que el padre es bondadoso, que el padre es generoso, y que el muchacho es iracundo, celoso, rabioso, odia a todo el mundo y no se parece en nada. Entonces no es hijo. Y aquí Él le está diciendo que podemos ver la gloria de Dios a cara descubierta, pero tenemos que irnos transformando conforme a la imagen de aquel que nos llamó. La medida que usted y yo tenemos es la medida de Cristo. A medida que nos acercamos a ese formato, y es sencillo, analicen cómo reaccionan los seres humanos y sea totalmente diferente. Totalmente diferente. La Biblia establece que nosotros, cuando nos parecemos a Cristo, Él dijo: ustedes van a hacer las mayores obras que las que yo he hecho, porque yo voy al Padre. Pero había que tener un patrón, había que parecerse a Él. Y usted diría: Pablo lo alcanzó. Oiga, Pablo se esforzó tanto cuando él dijo: yo voy a ver su gloria. Es verdad que el hombre no lo puede ver y vivir, pero yo voy a proponerme morir cada día y comenzar a vivir en el Espíritu para ver la gloria del Padre. Y llegó un momento que Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y le dijo a sus seguidores: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Oiga, ¿a qué nivel llegó Pablo? Cristo dijo: imítenme a mí. Y Pablo miró ese modelo y dijo: ¿cómo yo copio ese modelo? De manera que entre él y yo no haya mucha diferencia en carácter, en conducta, en forma. Y luego Pablo, cuando se enfrenta con la realidad, dice en la Escritura: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo hace un análisis y decía: tengo que morir cada día, tengo que crucificar mi carne. Y en una ocasión dice: ya no vivo yo, porque he sido crucificado con Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo en la carne, sino que lo vivo conforme al Hijo de Dios, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y pudo decir a los discípulos:
sean como yo, así como yo soy como Cristo. Oiga, qué tremendo. Es una meta que debemos proponernos para ver la gloria de Dios. Para que Dios pueda decir, voy a ir a hablar con fulano cara a cara, así como hablaba con Moisés. Porque ya él no está en calidad de hombre. Al apóstol Pablo le dijeron, ven, sube para acá, muchacho, que ya tú no estás en calidad de hombre. Tú te acabas de parecer al Mesías. Entre el maestro y tú en forma lo has imitado perfectamente. Ven, que te vamos a revelar cosas que no se lo diga a los hombres allá abajo. Te vamos a revelar cosas que los humanos no pueden tener acceso a ellas, porque ya tú no estás en calidad de hombre. Y el apóstol Pablo decía que él lloraba con dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en los creyentes. Porque el plan del evangelio es que Cristo sea formado en nosotros. ¿Y qué es que Cristo sea formado en nosotros? Si Cristo era compasivo y yo no soy compasiva, pues yo debo trabajar hasta que sea compasiva. Si Cristo era un hombre que tenía un carácter manso de corazón, pues yo debo trabajar en mí hasta ser mansa de corazón. Porque Cristo dijo, imítenme a mí. ¿Usted sabe lo que es imitar? Comiencen a hacer las cosas y a vivir como yo estoy haciendo. Reaccionen como yo. Sean mansos como yo. Porque solamente así ustedes van a poder parecerse al Padre. Y cuando se parezcan al Padre y el Padre lo mire como hijos, entonces entre ustedes y el Padre la manifestación de gloria va a ser fuerte. Porque el Padre y ustedes van a ser uno, así como yo y mi Padre somos uno. La gente que vivió en la tierra, que manifestó avivamiento fuerte, tendían a decir, mi Padre y yo somos uno. Jonathan Edwards se paraba y decía, si usted vio al Padre, me ha visto a mí. Si me ha visto a mí, vio a mi Padre. Y usted dirá, pero es un simple mortal. Pero ¿qué él estaba diciendo? Yo he copiado, he asimilado tanto el carácter de mi Padre, que mi carácter está adecuado al carácter de mi Padre. Es como esos hijos que usted dice, si usted vio al muchacho, ya vio al papá. Son igualitos, comen lo mismo, hacen la misma rabieta, tienen la misma forma, son una copia. Entonces eso era lo que ellos se referían cuando decían el Padre. Y Cristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Diciendo, el Padre es compasivo como yo. El Padre tiene misericordia como yo. El Padre los ama como yo los amo. Yo he asimilado el carácter de mi Padre y estoy manifestando lo que es mi Padre. Era lo que Cristo decía. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Dile al que está a tu lado, deja de parecerte a tu papá y a tu mamá. Porque pareciéndonos a papi y a mami, lo único que vamos a lograr es la gloria que papi y mami vieron. Si le fue mal, nos va mal. Si le fue como en feria, nos va como en feria. Si murieron en miseria, vamos a morir nosotros también repitiendo los mismos patrones que ellos repitieron. Vamos a tener el mismo resultado. Ahora, si ubicamos a Cristo y ubicamos a Pablo, porque tal vez alguien podía decir, no, pero era que Cristo era Cristo. Pero Pablo no era Cristo. Y Pablo tenía un carácter, mire, que cuando lo agarraron, sanguinario y terrible. Y cuando él se encontró con esa realidad, que él tenía que aprender a imitar a Cristo, luego se para y dice, ningún tribunal humano me puede juzgar. Y delante de Dios estoy seguro que si el cielo me juzgara, no tendría nada de qué acusarme. Oiga, qué trabajo hizo Pablo. Porque Pablo, cuando llega al Señor, en cuanto a la ley, dice que él era irreprensible. En la religión en la que Pablo estaba, nadie lo podía tachar. Se preocupó en que cada punto estuviera bajo control. Y era un hombre que no le gustaba estar en la cola. Él decía, si había gloria, yo tengo que verla, cueste lo que cueste. Pero cuando él llega al Señor, se da cuenta que todo lo que él conocía y que todo lo que él había aprendido era basura y no le servía. Y tuvo que comenzar de cero. Y cuando él comienza desde cero, que él habla de quién era en el judaísmo, y luego
se enfrenta y comienza a hablar y a decir: miserable de mí, ahora he encontrado una ley que el mal está en mí. Yo soy el más pecador de los hombres y ahora me recibieron a misericordia, estoy en cero, y para ver la gloria de Dios tengo que transformarme a mí mismo, porque esa rabia y ese celo que él tenía para destruir a los creyentes, se dio cuenta que no le servía para ver la gloria de Dios, y que ahora tenía que transformarse en un hombre prácticamente débil y manso. A Pablo le decían los discípulos: pero es que él se ha vuelto débil. La presencia corporal es débil. Cuando añoña, él decía: yo soy con los creyentes como una nodriza, como una niñera que cuida a sus propios niños. Esa fiera tuvo que transformarse en una nodriza. Una nodriza es una niñera que cuida con cariño a la gente que él mataba. Y llegó un momento en la vida de Pablo que él dijo: ya sí, lo logré, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y él pudo decir: yo quiero que ustedes me imiten a mí, sean como yo. Fue lo que dijo: hagan las cosas como yo, porque he logrado imitar a Cristo. Mire que fue un trabajo en el trayecto de su vida. ¿Qué Dios está diciéndole a Moisés en calidad de hombre? Con los instintos humanos, reaccionando como hombre: no puedes verme cara a cara, porque el mismo pecado que opera en ti te mataría. Pero si te transformas, si vives en el Espíritu, porque yo soy Espíritu, y si operas en la dimensión del Espíritu, podemos ver a Dios en el Espíritu, podemos verlo cara a cara, podemos ver su gloria. Y es por eso que el caminar cristiano es un inicio a una transformación de carácter y de conducta, hasta llegar a la medida, o por lo menos cerca, de lo que era Pablo y de lo que era Cristo. Esa es la carrera cristiana. Ubicar que la Biblia dice que no debo hacer y no hacerlo. Ubicar en mi carácter que no debo tener. La Biblia dice que el hombre que vive en el Espíritu vive en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que significa es: contra tales cosas, el que tiene esas cualidades, el cielo lo aplaude y nadie lo puede condenar. Pero si yo veo que en la palabra yo no tengo esas cualidades, tengo trabajo. Dile al que está a tu lado: si no la tienes, tienes trabajo. Un trabajo que hacer para ir a la medida de la estatura de Cristo. Si usted está en la escuela y a usted le dicen: para usted pasar de grado, de calificación, usted tiene que tener una nota por encima de 70, y su nota está en 30, ¿qué usted tiene que hacer? ¿Desanimarse? Fajarse. Cuando Pablo se topó con la situación de que para ver la gloria de Dios a esas magnitudes, él tenía que imitar a Cristo, él dijo: perfecto, así como yo imité en la religión donde yo estaba, me fajé, me forcé para ser el mejor, no había otro como él, instruido a los pies de Gamaliel, ahora me voy a fajar en Cristo. ¿Qué es lo que tengo que dejar? Todo lo que conozco lo echó por basura, y le dijo a Dios: arrancamos de nuevo, dime qué es lo que hay que hacer. Y el Señor le dijo: crucifica la carne. Aleluya. No era fácil. Crucifica la carne, comienza a vivir en el Espíritu, comienza a ser manso. Para una persona que estaba acostumbrada a que si alguien iba en contra de su fe, matar a esa persona. Mire, son personas que tienen un carácter. No era que todo el que no era del judaísmo, Pablo decía: mátenlo, lo matamos. Dice que respirando amenazas y muerte. En otra palabra, el hombre iba así. ¿Dónde lo hallo? Cuando el Señor se le aparece y lo tumba y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Era un hombre con un carácter fuerte. Y Dios lo agarra y él se para y puede decir: he visto cosas que ningún hombre ha visto, y oído cosas que no le he dado a los hombres expresar o hablar. Porque había visto, y en 2 Corintios 13, 18 él dice: por tanto nosotros, mirando a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, conforme a la imagen del Hijo de Dios. O sea que la gloria en la que iba siendo transformado era que a medida que se parecía al Hijo de Dios, comenzaba a manifestar los milagros que se manifestaban a través de Cristo. Porque si usted no sabía, usted y yo somos hermanos de Jesús. La Biblia dice que nosotros somos sus hermanos, que somos coherederos con Él de las promesas del Padre.
Entonces, si nosotros nos parecemos a nuestro Padre va a comenzar a mostrarnos su rostro o su gloria. Y tenemos que entender esto. El hombre en la carne no puede ver a Dios, pero el hombre espiritual sí puede ver a Dios, porque el hombre espiritual opera bajo otra ley. ¿Cuál es la ley del espíritu? Que no hay ley. La ley de que no puedes ver a Dios en el espíritu no existe, porque en el espíritu no hay ley. La ley de que no puedes Dios obrar un milagro extraordinario y trasladarte, como una persona que me llamó y me dijo: pastora, se lo digo a usted porque es algo que usted me va a entender. El Señor me trasladó anoche a un lugar donde tenían una niña amarrada, la iban a violar, y yo llegué y la persona me está testificando y me volví a Quichán, rescaté la niña, la llevé a una puerta de una casa, y al otro día en la mañana vi en las noticias, en la misma casa donde yo había ido y me había parado, que la niña la andaban buscando y la encontraron en la puerta de la casa y no saben quién la llevó, y fui yo. Y yo le dije: sí, Dios lo hace, porque en el espíritu no hay ley. La gravedad en el espíritu no existe. Las leyes de los hombres en el espíritu no existen. Por eso Cristo, cuando resucita, vaya, atraviesa la pared y los discípulos se espantan. Un fantasma. Porque en las leyes normales solo un fantasma atraviesa la pared, un aire. Y Cristo se le acerca y le dicen: tóquenme para que vean que un fantasma no tiene carne ni huesos como yo tengo. Oye, pero ¿cómo que tienes carne y hueso y te metiste por ahí? ¿Bajo qué ley estaba operando Cristo ahí? Bajo la ley del Espíritu. ¿Y cuál es la ley del Espíritu? Que no hay ley. Repítalo: ¿cuál es la ley del Espíritu? Que no hay ley. Y la palabra que no hay ley quiere decir que no hay imposible, que no hay límites, que todo es posible allí, que no existe el tiempo y no existe el espacio, que cualquier cosa puede acontecer, que lo más loco que se te pueda ocurrir puede pasar en el espíritu, porque en el espíritu no hay ley. En la carne hay ley. ¿Cuál es la ley de la carne? Que un cuerpo con carne y hueso no puede atravesar una pared. Por más que usted lo busque, no puede atravesar una pared. Pero Cristo se aparece y dice: pero tóquenme, mis hijos. Miren que tengo carne y tengo huesos, denme de comer. Y anduvo con ellos, pero se atravesó la pared. ¿Entiende lo que le estoy explicando? Él andaba en la ley del espíritu. En la ley normal, la ley de la gravedad, un cuerpo no puede levantarse de la tierra. Pero en el espíritu ese cuerpo puede levantarse. ¿Por qué puede levantarse? Elías se fue al cielo con todo y cuerpo, se fue. Porque Elías estaba en una dimensión espiritual. Incluso él decía: yo estoy en la presencia de Dios, siempre estoy en la presencia de Dios. Ese cuerpo no podía levantarse, porque el carruaje que descendió sí, porque el carruaje vino de allá arriba. Pero Elías se fue con todo y cuerpo. Enoc se lo llevaron vivo. Entonces la ley de gravedad indica que Elías no podía levantarse así. Vemos en la Biblia donde el Señor transporta a Felipe a predicar el evangelio. Va, bautiza el eunuco, lo sumerge en el agua, fue y se desaparece y aparece en otra ciudad. El eunuco habló con él. Felipe tocó al eunuco. Y cuando el eunuco mira, ¿y dónde estaba el hombre que me acaba de bautizar, que venía conmigo en el carro hablando conmigo, predicándome? Y de repente se apareció en Azoto predicando el evangelio. Conforme a la ley de la carne, eso es imposible. Un cuerpo no se puede trasladar a esa velocidad de rapidez como me aparecí, me desaparecí. Pero en el espíritu, ¿cuál es la ley del espíritu? Que no hay ley. Repítalo: ¿cuál es la ley del espíritu? La ley de la carne, una gente con un cáncer terminal no se puede sanar. En el espíritu no hay ley. Cualquier cosa puede pasar. Una persona en el espíritu puede provocar un milagro instantáneo, y es la vida que Dios nos manda a tener. Dice la Biblia: no satisfagáis los deseos de la carne, sino vivir en el espíritu. Yo me haría la pregunta: si todos los creyentes de la tierra hicieran lo que Cristo dijo y vivieran en el espíritu, ¿cuál sería la manifestación en la tierra de la gloria de Dios? Si todo el que está aquí anduviera en un nivel de fe en el espíritu, en un nivel de gozo en el espíritu, mirando las cosas como Dios, y Dios fuera uno con todos. Mire, nos juntamos aquí y se achicharra todo esto. Pero solo algunos humanos
que se deciden y le dicen a Dios: no, yo voy a ver tu gloria. ¿Qué es lo que hay que quitar? Esta ira que me está matando, me la quito porque me la quito. Este enojo que me está acabando, me lo quito porque me lo quito. Y se vuelven violentos y dicen: voy a ser manso aunque tenga que arrancarme un pedazo de lengua. Voy a transformarme a la imagen del que me creó aunque tenga que pasar lo que tenga que pasar. Y cuando están por ahí, entonces Dios dice: ahora vas a ver mi gloria. Pero la situación es que todos estamos llamados a andar en esa atmósfera. Por eso era que la iglesia primitiva dice que había una gloria tan fuerte que ninguno decía que lo que tenían era propio, sino que tenían todo en común. Andaban en una atmósfera de fe extraordinaria. Por donde quiera que eran esparcidos, la gloria de Dios se movía, porque no era una persona que estaba viendo la gloria, es que ellos asimilaron lo que Cristo le había enseñado y comenzaron a vivir en esa atmósfera. Y tenemos que entender esto para ver su gloria, que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Mire, la vida en el espíritu es más cómoda que la vida en la carne. Porque la vida en el espíritu te hace ver todo de una manera distinta. A mí vienen y me dicen: murió alguien que tú aprecias, y yo no lo tomo como lo toma alguien que esté en la carne. Yo lo tomo como que la vida y la muerte es el proceso de la vida, y que el que le llegó la hora, me va a doler un momentito, voy a llorar, y no es que no tengo sentimiento, pero el que esté en el espíritu comprende que la muerte no es el final, sino que es el paso a la vida siguiente, y que todos vamos a dar ese paso. El que esté en la carne dice: se me murió, lo perdí, no hay esperanza, y se desmoronan por siglos. Pero el que esté en el espíritu ve la vida y la muerte de una manera distinta. Los problemas usted lo ve de una manera distinta. Usted puede mantenerse tranquilo cuando el mundo se está acabando. Usted puede confiar en Dios y saber que su vida está siendo controlada por Dios, porque su vida no es producto de las circunstancias, sino producto de un diseño. Y el que vive en el espíritu vive más tranquilo, vive en gozo, vive en paz. La Biblia dice que el fruto del espíritu es gozo. O sea, el resultado de la vida en el espíritu es gozo, es paz, es amor, es fe, es paciencia, y ese fruto es bueno. Pero la Biblia dice que el fruto de la vida en la carne es muerte, tristeza, desesperación, falta de fe, miseria. Todo lo malo que usted encuentre por ahí es el fruto o el resultado de no elevarnos para vivir una vida en el espíritu. Y que usted dirá que está mal que una gente esté en un estado de pobreza y de depresión. No, no está mal, pero todos estamos llamados a subir. Todos estamos llamados a subir. El apóstol le dice aquí: nosotros todos mirando a cara descubierta la gloria de Dios. Cuando yo entendí que el ver la gloria de Dios iba a depender mucho de qué tanto yo pudiera asimilar el carácter de Cristo o de Pablo. Y mire que me falta un paquetón, me falta mucho, pero de como yo estaba a como estoy ahora, ando cerca. ¿Sabe por qué digo que ando cerca? Porque me alejé muchísimo cuando yo vi el resultado de la vida de mis padres. Aún mi madre tiene 20 y pico de años en el Señor y no avanzó nada en el Señor, nada de nada, ahí clavada en el mismo lugar. Y cuando yo vi el resultado, porque la Biblia dice: observa el resultado de la fe de tus pastores o de tus líderes o de la gente que está delante de ti. Mira cuál es su resultado e imita su fe. Entonces, si yo vi que el resultado de la vida de mis padres no era el que yo quería, yo dije: si yo repito el mismo patrón, en 20 años estaré exactamente igual o peor que como ellos están. Yo debo transformarme y cambiar eso. Los hermanos que tienen un poco de cercanía con mi hija y algunos que conocen a mis hermanos, saben cómo es la familia en esa parte de rabia. Mi hermano le da una rabia que todo el que se entra termina tendido, y para colmo estudió kickboxing. Cuando él le da ese pique y usted se entra a defender, usted va a caer largo a largo, el otro largo a largo. Una noche me llaman y me dice: corre, que está en el hospital en la clínica que están atendiendo a tu otro hermano. Los doctores están asustados, llamaron a la policía. La suegra está tendida por un lado, le dio en un ojo que cayó largo a largo. Le tiró a la esposa que cayó largo a largo. Un amigo se entró, cayó largo a largo. Los doctores le iban a entrar y se trancaron los doctores adentro y mandaron a llamar a la policía. Vete, que nada más a ti te escucha. Y cuando se pone así con esa rabia, yo me le puse delante y le dije: dame. Y me le paré enfrente así. Y se tiró y dije: tú sabes que a mí me da ese pique, tú sabes que me da. Y ahí nos lo llevamos antes que la policía llegara.
Y los de la familia le de esa rabia, yo me chocaba yo misma contra la pared cuando no me dejaban darle a todo el que se iba a entrar cuando yo estaba en algún pleito. Una rabia diabólica. Y la otra niña mía también, la que está apartada del Señor, los hermanos saben la rabia que le da. Entonces, ese carácter desordenado, cuando yo vi que para ver la gloria de Dios yo tengo que ser mansa, yo le decía al Señor, hame tan mansa que parezca mensa. Y eso era lo que le decía, tan mansa que parezca mensa. Porque yo tenía que transformarme para no estar como hombre. Porque los que viven como humanos no pueden ver la gloria de Dios. Y celo, mire hermano, yo era tan celosa. Usted sabe esos celosos que alucinan, que crean escenarios y episodios, imágenes, y cuando la gente viene llegando ya lo está viendo, ya vio toda la imagen que se hizo en la cabeza y ya tiene un mundo entre el caco y está así mirando diciendo, dime el cuento chino que me va a decir, que ya yo vi todo lo que había, pero no vio nada, lo imaginó. Y así era, yo esperaba con un palo en la puerta, miraba el reloj, se pasó con 5 minutos, salió del trabajo a tal hora y llegó 5 minutos más tarde. Yo quiero que me venga con el cuento de que el tráfico estaba duro, porque había problemas, no había cuento que se le aceptara, porque ya yo estaba imaginando que en esos 5 minutos hizo algo. Ese infierno Dios agarra y yo digo, yo quiero ver la gloria de Dios. Y si quiero ver su gloria, y como humana operando como hombre, yo no operaba como humano, porque hay humanos que son más normales. Yo operaba como un animal, porque en una ocasión me dicen, el papá de la hija tuya más grande, yo estaba con una barriga, y el papá de ella, yo tenía como 8 meses, y están ahí el padre y la familia y dicen, van a beber para un lugar. Yo no era cristiana. Y digo, váyanse. Y me dice una amiga mía, fulano ya tiene 15 minutos allá, en 15 minutos un hombre acaba el mundo. Y yo hice así, mire para los lados. Tenía una bata de dormir, no me importó con el barrigón. Y me fui a pie al lugar donde estaban bebiendo. Mire, mientras yo iba caminando, a mí me iba subiendo el pique y yo estaba viendo imágenes. Cuando yo llegué, me paré en la puerta, yo no vi a nadie. Eso estaba lleno de gente en ese lugar. Yo no vi a nadie, yo estaba ciega. Yo nada más lo vi enfocado allá. Y para colmo, una de las muchachas que vendía bebidas se le estaba acercando a ofrecerle el menú. Yo nada más vi esa imagen, yo no vi menú ni vi nada. Y la vi muy cerca. Mire, yo me arrollé la manga y llegué allá derechito, trompa limpia. Lo saqué para afuera, trompa limpia, con el barrigón. Dije, dame, pum, y dame, y con la barriga para adelante. Y se entró la suegra, le tiré también a la suegra. Ellos me dijeron, ahí se entró todo el mundo a tratar de agarrarte. Y al otro día yo no vi a nadie. Yo le tiré a todo el que yo no vi a nadie. Yo nada más era enfocada en ese hombre. Y no, que esa es la camarera. A mí no podía decirme que era la camarera. Llegamos a la casa a trompa limpia. Y al otro día, el barrio entero diciendo, pero esa mujer sí es ácida. Esa mujer le dio hasta a los amigos, a la suegra, a todo el mundo. Sacó ese pobre hombre a reempujones limpio de ahí. Y él no me quería dar porque yo tenía el barrigonazo para adelante y yo ponía la barriga y dame. A esa fiera Dios le está diciendo que venga, y Dios quería transformarme. Entonces ahí está mi esposo de testigo, que nunca en la vida ni siquiera he pensado, ni imaginado, ni pensado levantarle la mano. ¿Por qué? Porque Dios me transformó. Pero si yo no hubiera puesto de mi parte, si no hubiera aborrecido lo que yo era y le hubiera dicho a Dios, esto se me va a quitar porque yo voy a ver tu gloria, y no es verdad que esta mala formación que me dieron mis padres en mi carácter, en mi conducta, va a impedir que yo vea tu gloria como tú quieres que yo la vea, y yo voy a transformarme. Por eso el apóstol decía, crucifiquen la carne, crucifíquenla, lleven cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo, porque para ver su gloria no la podemos ver en condición de hombres. Entonces te voy a dejar con esto. Sí se puede ver la gloria de Dios. Dile que el que está a tu lado, sí se puede ver la gloria de Dios. Solo que en esta carrera nos piden que dejemos de parecernos a nuestros padres y nos parezcamos al Padre que tenemos arriba. Es la única regla. Es la única regla. Hay gente que cree que para ver la gloria de Dios
tiene que hacer 158 días de ayuno. Pero usted puede hacer 158 días de ayuno, y si usted no maneja el enojo y la ira, usted no va a ver la gloria de Dios. Y sin embargo hay gente que ayuna mucho menos y ora mucho menos, pero tienen bajo control la naturaleza carnal y viven en el espíritu. El mayor trabajo nuestro está en dominar nuestra naturaleza carnal para que el espíritu tome control de nosotros y vivamos bajo la ley del espíritu, que en el espíritu no hay ley. El espíritu puede provocar que tú hoy te levantes sin nada y mañana estés en el reino, como lo hizo con José. El espíritu puede provocar que un diagnóstico médico sea cambiado de un día para otro. El espíritu puede provocar que Dios te quiera hoy en Puerto Rico predicando y te transporta, te deja allá, predica y vuelve y te trae de regreso sin ningún problema. Pero la carne tiene todas las limitaciones, y todo lo que cosechamos de la carne es muerte. Póngase de pie.